Bueno, Coqui, la noticia política fue la de ayer. La noticia, todos Primera reunión. Claro, todos estábamos esperando a ver qué es lo que pasaba en Casa de Gobierno, en realidad todo en términos muy amables. Sí, exactamente. Bueno, uno de los que están en las imágenes del tótem está aquí, lo tenemos con nosotros. Rubén Micli, ¿cómo va? Bien, bien, buenos días. Gracias por la invitación a ustedes. No, por favor, que queremos saber cómo le fue ayer. En realidad lo convocamos por uno de las personas que integró la comisión, ¿no? Que tuvo el primer encuentro con ayer el ministro Farías. ¿Cómo fue? Bien, la verdad que debemos reconocer que la reunión se desarrolló en los mejores términos, con mucha altura política, digamos, y creo que se generó un primer diálogo que entendemos se va a desarrollar de igual modo en todo este periodo de transición. Demasiado largo a gusto de ambas partes, pero bueno, necesariamente a partir del calendario, tiempo, ¿no? Claro, bueno, el gobierno jugó con los plazos máximos de anticipación de las elecciones y bueno, y ahora hay que cumplirlo. Pero bueno, no cambia, en la medida que haya voluntad política, tal cual creo que quedó claro ayer, vamos a poder transitar de buen modo este tiempo. Dentro de las formalidades, se lo preguntaba recién porque la verdad que lo desconozco, ¿cómo se da ese encuentro? Digamos, ¿ustedes qué es lo que hacen? Además de los saludos protocolares y demás, le entregan un documento que ayer se conoció, tiene 6 páginas más o menos. Sí. ¿Qué es? ¿Como un formulario? ¿Preguntas? ¿Qué son? En realidad es un requerimiento de información, básicamente gran parte refiere a información de orden presupuestario, de orden financiero. Algunas situaciones puntuales de algunos organismos públicos, de algunas situaciones puntuales como la deuda de la Nación con la provincia, y después a modo de requerimiento nada más que dos cuestiones básicas que están en el orden legal de Santa Fe, que son requerimos que sean comunicados los decretos de un modo un poco más rápido del modo que se están haciendo, una cuestión formal que convenimos en que se va a hacer. Y después convenimos el marco en que se tiene que desarrollar este proceso, que es en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un poco técnico el tema, pero simplifica la transición, la aceptación de que ese es el marco, y deviene de una ley nacional votada el año pasado, a la cual adhirió la provincia, en la cual define un par de reglas de comportamiento fiscal, y particularmente lo que se conoce como la regla del fin de mandato, en el cual determinados gastos no se pueden hacer en este periodo de transición que efectivamente la ley lo plantea en los últimos 2 trimestres del mandato. Así que, convenida esa situación, es de esperar que haya un buen diálogo en lo que resta. Cuando termina un gobierno, por lo general suele haber protestas, reclamos de personas que estuvieron contratadas durante muchos años. Ayer había uno en Catastro, por ejemplo, ¿no? Y no ingresaron en ese tiempo formalmente al Estado. ¿Esa es una de las preocupaciones de ustedes? Sí, más que una preocupación es, primero, ante todo, saber cuál es la magnitud del problema y el problema cómo está planteado. Hay 2 cuestiones sustanciales. Una, si devienen de compromisos salariales o compromisos paritarios acordados con anterioridad. En ese caso tendrá que tener la dinámica propia que tiene cualquier cuestión incorporada a las paritarias, que se va cumpliendo en los tiempos formales y administrativos que se dan. Hay otras cuestiones, como la incorporación de nuevo personal a partir de reclamos que se están conociendo en estos días, que van a necesitar un tiempo de análisis para incluso saber las modalidades, el alcance, la cantidad. Circulan distintos números en cuanto a la cantidad de agentes contratados. El gobierno está tomando ese tema desde hace un tiempito recién, y bueno, supongo que en la transición se encontrará una salida justa, siempre en el marco presupuestario que te dije anteriormente. Y el dinero comprometido, pensaba, ¿no? En ese punto. Claro, Sí, porque hay, digamos, si vos ves la información que nosotros requerimos, gran parte refiere a la situación financiera y presupuestaria. Entonces, la situación ha cambiado radicalmente del año pasado a este, producto, ayer yo lo expresaba a los periodistas ahí que estaban en Casa de Gobierno. Pasamos de un déficit que hubo un superávit el año pasado de 8.000 millones a un déficit este año en 5 meses de 8.000 millones también. Y eso es producto de, más allá de las decisiones que puede haber tenido a cargo el gobierno provincial, de una realidad económica que nos está impactando. Por ahí se discute o se informa mucho sobre la situación de la economía y el impacto en las empresas, en las pymes, en los pequeños negocios.
pero tenemos que el Estado entender que lo detrás de eso está el Estado, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Entonces, sí. bueno... Es menos recaudación, es Claro, menos y ingreso. bueno, y ahí está, cuando por ahí uno, digamos, 15 meses de recesión, dicho así, no es nada, pero eso ha impactado en los recursos del Estado en un 15% por debajo de la inflación. O sea, hace un año que la provincia está recibiendo de recursos propios o provinciales el orden del 15%, con un gasto que continúa la inflación o en algunos casos mayor porque están ligados al dólar. Razón por la cual la preocupación de estas cuestiones tienen que ver con eso. Lo mire. Sí, Rubén, y pensaba la economía y siempre relacionada, por ejemplo, con la obra pública, la continuidad de lo que se está haciendo o lo que queda comprometido para los próximos meses. Claro, en el mismo sentido, cuando hablamos de gastos corrientes, personal y demás, la obra pública también hay que tener la misma mirada. Cuando discutimos de obra pública, analizamos en este contexto de la obra pública, hay dos cuestiones. Una que tiene que ver en cuanto a la calidad, el tipo de obra pública, si es conveniente una obra u otra, pero eso ya está dado en el presupuesto. Hay un presupuesto aprobado con un plan de obra en ejecución, pero hay también un montón de obras que se han licitado en este último tiempo que no han sido adjudicadas, no tienen inicio de obra o no tienen todavía el contrato formalizado o incluso están en proceso de apertura de sobre. ¿Y con eso qué podría pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué incógnita? Claro, bueno, a partir de la información que requerimos, vamos a saber qué tipo de obra es, qué plazo de ejecución tiene, qué impacto tiene, cuánto impacta en este presupuesto, cuánto en los futuros. Pero básicamente también cuál es la fuente de financiamiento que tiene esa obra. Para ser claro, una obra que tiene un financiamiento con un crédito tomado en organismos internacionales seguramente va a correr naturalmente. Distinto el caso de alguna obra que puede ser financiada con lo que se conoce de rentas generales, habrá que analizar la necesidad de la obra, si el inicio se puede demorar o no, y eso va a estar dado en función de la situación presupuestaria. No fuera posible adjudicar obras o avanzar en un plan de obras que no tiene financiamiento este año o el año que viene. Bueno, se tiene que elaborar, presentar y aprobar el presupuesto este año, lo tiene que hacer el actual Ejecutivo. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bueno, ¿Cómo va a ser la plata que va a usar el próximo gobierno? Exactamente. Hay dos cuestiones que son el presupuesto y lo que se conoce como la ley impositiva. En ese sentido, el ministro Faría mostró una predisposición a la voluntad que disponga Perotti en ese sentido. No obstante, hay todo un trabajo previo de formalización del presupuesto que se inicia en las distintas jurisdicciones, que eso se va a empezar. O sea, y en el medio hay también un proceso electoral que va a definir un montón de cuestiones de orden económico seguramente. No van a estar seguramente las pautas económicas que del presupuesto nacional bajan al provincial, razón por la cual decidimos encarar el proceso de formulación a través de los mecanismos naturales y llegado el momento se analizará la conveniencia. Una muy buena predisposición en ese sentido a hacer lo que entendamos nosotros más conveniente. Fue una buena reunión, parece, Sí, ¿no? parece que sí. Todos conformes. Por ahora, pregunto, ¿hay un tiempo para responder estos requerimientos? Si bien falta para diciembre, pero hay una posibilidad de un nuevo encuentro en breve, hay una fecha ya. No, los teléfonos quedaron abiertos, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y no se cae WhatsApp, mientras no se cae WhatsApp como ayer, que no. Le mandé el archivo, ¿no te llegó? No te llegó, Sí, pero qué cosa. exactamente. No, yo recién te contaba, mucha de la información que requerimos es como se dice apretando el botón. Claro. Entonces, supongo que en un breve plazo la podremos contar. Otra es una información que lleva un tiempo de elaboración y de análisis, razón por la cual, si bien no quedamos en eso, si pasa el tiempo la pediremos. Claro. Pero creo que la verdad ha sido un buen diálogo. Y un poco en función a mi experiencia, aspiramos a que se dé un marco igual al que se dio en su momento la de Wiener con Obey. Claro. En un escenario económico distinto. ¿Qué lugar va a Diferente. ocupar Miklig en el nuevo gobierno? No, ninguno. Todo parecía indicar, todos me dan por puesto en función de este. Por ahora en la comisión. ¿Vuelve a algún ministerio? Por ahora en la comisión, digamos. No, Omar se va a tomar un largo tiempo para esto, en todo caso va a aprovechar toda esta transición, él dejó en claro que quiere poner los mejores. Yo soy un colaborador del espacio desde hace mucho tiempo y asumí este compromiso. Un conocedor de la administración. Y un conocedor de la administración y participé en situaciones similares y ese es el contexto que estoy trabajando. Espero que
con el tiempo vayan surgiendo los nombres, necesariamente tendrán que aparecer un tiempo antes para hacer ya la transición área por área, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Rubén, muchas muy gracias. amable, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme y poder un poco expresar lo que está pasando en una situación que muchos imaginan conflictiva, Hay pero ansiedad, no, hacía mucho tiempo que no se daba un cambio de signo político, pero bueno, creo que por lo menos en los primeros pasos ha iniciado con mucha madurez política. ¿Y reuniones o requerimientos? Muy sano, ¿eh? Claro, que deben ser de rutina también. Así Deberían ser de deberían ser de rutina. Exactamente. Bueno, Gracias a ustedes. Rubén, muchas gracias, muy amable.